Hoy venimos al canal y venimos con lo que a nosotros nos encanta. Tier list de camisetas. Vamos a hablar de cuáles son las mejores y cuáles son las peores camisetas de la Scottish Premiership 22-23. Bueno, volvimos al canal. Venimos acá a hacer un análisis exclusivo. Creo que subí demasiado la saturación, pero exclusivo de lo que sería las camisetas de esta temporada de la Premiership, de la Scottish Premiership. ¿Cómo está, Facu? Bien, contento de estar acá nuevamente. Bien. Y para hacer un video que hicimos el año pasado, a principio de temporada, y ahora que ya están todas las camisetas publicadas y podemos tener los archivos para analizar y mostrarle a la gente, bueno, venimos con este video fresquísimo, donde, bueno, nosotros somos expertos, somos gente que sabe muchísimo de camisetas, somos altos críticos de moda a lo largo y ancho del mundo. A mí me invitan a otros canales a analizar este tipo de cuestiones, así que yo ya puedo decir que soy un experto. Así que bueno, mi opinión es calificadísima. Y bueno, vamos a analizar todas las camisetas titulares de esta temporada. Y las suplentes, más 2 bonus, van a ir para miembros. Que bueno, ya estará público esto, ese video para los miembros a la vez que sale este. Exacto. Así que bueno, tendrán una opción principal, un primer plato. Y después tendrán ahí el postre o el plato fuerte para disfrutar. Donde bueno, para miembros la cosa se desvirtúa siempre un poco más. Exactamente. Gente, aclarar primero. Vamos a presentar las categorías que tenemos en este video. Venimos de una grabación, no hoy, sino hace unos días. Venimos a grabar un video que se desvirtuó totalmente y queremos seguir con esa tónica. Así que las siguientes categorías son: para la mejor, obra maestra. Para las que son más o menos, son comprable. Después tenemos decente, error 404 y Basofia. Podría haber puesto Basofia humana, pero puse Basofia solamente. Y tenemos en presencia nuestra, aquí, la que el año pasado fue la única obra maestra de la temporada. Exactamente. O sea que ahí vemos el Expreso como trae las pruebas, trae la evidencia, digo, y en persona es mucho más linda todavía. Y no tiene nada que ver con que a mí ese club me guste o algo. No tiene nada que ver. Gente, vamos a pasar ahora a presentar la primera camiseta que tenemos en esta ocasión, como es la camiseta del Aberdeen. Miren esto. Soy objetivo yo. Soy una persona muy objetiva y por eso mismo es que el año pasado fue obra maestra y este año... A ver, no hemos hecho nada de categorías, nada previo. Esto estamos reaccionando en vivo y análisis en vivo, crudo. Así que, ¿qué pasa? No, continúa con tu análisis. Estás con la camiseta, mirándola. A ver, ¿arranco yo? Sí, arranca vos. A ver, es una camiseta que es histórica. No es un recordatorio, es un homenaje a los títulos conseguidos en el 83. De hecho, el escudo ese es especial y dice Gothenburg, ¿no? Que ahí es donde consiguen una copa muy importante para el club. Y bueno, es un homenaje, un poco lo que pasaba el año pasado con la del Ranger, que era un homenaje a los 150 años del club. A mí no me gustan los homenajes, me parece que no aportan nada, nada positivo. Tampoco son generalmente feos, porque más o menos tienen no son triples demasiado importantes, porque vienen con una base sólida histórica. Entonces, para mí esto, porque voy a mantener la línea de lo que pienso de las camisetas de homenaje, que es... ¿Cuál era la categoría del medio? Ya me olvidé, decente. Pero sería la decente. Para mí esto es decente. Ojo que ha habido hinchas del Aberdeen que he leído que estaban totalmente maravillados con esta camiseta, que tiene un escudo especial y tiene en la manga las 2 estrellitas. Ahí sería la manga izquierda, ahí se llega a ver una solamente, las 2 estrellitas de los títulos europeos. Bueno, mi opinión, obra maestra, no hay otra cosa. Me encanta el diseño de las líneas delgadas en la camiseta, la tonalidad del rojo, no tan estridente, sino una tonalidad un poco más opaca, rememorando esas viejas glorias tan buenas. El escudo especial, me encanta que hagan escudos especiales, a veces lo hacen en dorado. Traer un escudo viejo tampoco es tan mal, y también siendo un escudo tan histórico en esa época. Creo que el patrocinador es muchísimo más lindo que el de la temporada pasada, mucho más sobrio, mucho más adecuado. Yo creo que es una obra maestra de las camisetas de esta temporada. Y como tenemos que buscar un medio, supongo yo, va a ir a comprable. Expreso Aberdeen esto es el Expreso Aberdeen. Es una cosa... Me encanta esa camiseta, me encanta. Otra cosa que se me pasó y vos marcaba,
un color más opaco con respecto a la de la temporada pasada. A mí es algo que no me gusta. De hecho, hay otra camiseta que vamos a analizar prontamente que pasa lo mismo. A mí, pero bueno, esos son gustos, ¿no? Igual me parece que está bien que vaya comprable porque es una camiseta homenaje y muchos la compran porque es un homenaje y para tener el recuerdo, ¿no? Así que bueno, bueno, irá comprable. Y al final del video va a quedar una tabla también, vamos a decir eso, con las opiniones de cada uno para que también ustedes dejen y en los comentarios dejen también qué opinan de cada camiseta. Eso va a estar muy bueno. Ver qué opinan ustedes, comenten este video para ver qué opinan. Pero ahora sí. Entonces vamos a dejarla en comprable a la del Aberdeen. Sí. Y una cosa más. Bueno, lo critico en otra camiseta que tiene lo mismo, así que me lo guardo. Bueno, vamos a la siguiente vamos a la siguiente camiseta, gente, que no es nada más ni nada menos que la camiseta del Celtic. Vamos a la camiseta del Celtic. Bien. ¿Querés empezar vos? No, ahora vamos uno y uno, arranca vos ahora. Bueno, la camiseta del Celtic, debo decir que ese color más oscuro complementando con un color más claro del verde me gusta. Tal vez hubiera elegido otro patrón, eso sí, pero no me disgusta, me parece muy linda. Quiero recordar que yo soy fanático, por ejemplo, de esa camiseta que sacaron la 19-20, que tenía los detalles en dorado, que estaba muy hermosa. Esta no me disgusta, me parece muy buena, me la compraría yo y por eso la dejo yo en comprable. A mí, bueno, me gustaba la de las temporadas pasadas. A mí saben que me gusta que lo que tiene esta camiseta que se está viendo, que tiene esa liñita bordeando la franja. Me parece un detalle interesante que, bueno, para esta camiseta se lo han sacado. Pero, a ver, hay algo en donde iban bien y la cagaron. Iban bien, iban muy bien, pero la cagaron. Esos triangulitos que metían dentro del verde, horrible quedan, horrible. Si no tuvieran los triangulitos y sería esa, viste, que tiene como una franja en el medio, el verde un poquito más oscura y como un difuminadito un poquito más claro para el final de la franja, digamos. Si hubiese sido así, no sé si no era obra maestra, pero con esos triangulitos me gusta la palabra que vos empleaste en tu primer video analizando camiseta de me chirría. Que chirría. Me por chirría. Eso digo, también ese patrón a mí no me gusta. Si hubiera sido otra cosa, te lo digo, pero no me parece malo el degradado ese, que está bueno. Está bueno. Es error. ¿Cuál es? 404 es error. Iba bien y cerró, se falló, no cargó bien la página. Así que para mí va a esa categoría, error 404. Y para el expreso entonces queda en el medio, entre las dos categorías, como es en decente. Así que pasamos a la siguiente camiseta, que espero que coincidamos en esta porque es cosa. Vamos a la siguiente camiseta, Dundee United. Dundee United, empezamos. Me gusta. No te me gusta. Yo soy objetivo, gente, y ya me conocen acá en el canal. Yo vengo con la verdad, con la verdad absoluta y la objetividad en persona. Saben que un equipo no me cae muy bien, que digamos, pero la verdad que Macron hace muy lindas camisetas. El año pasado la cagaron, ¿te acordás con eso? Esas como rayos era, no sé qué, que le habían puesto. Horrible. Pero esta temporada vuelven a un escudo tradicional, ¿no? Que es el de las siglas. Que se usó muchísimo, no me acuerdo en qué décadas, pero ponémosles en los 70, 80, por ahí me parece. Porque de hecho también creo que, bueno, ahora que habían cambiado el escudo, también tiene un escudo nuevo, con no demasiados cambios, pero algunos significativos. Y también tienen que ver, van por una cuestión que he leído yo de histórica. De última pueden completar en comentarios, Polo, algunos de los hinchas del Dundee United. Pero me gusta esta camiseta, me parece sobria, me gusta el cuellito, me gusta el negro, esos detalles en la manga. Lo único que no me gusta y que es algo que no sé si se repite en otra camiseta, pero lo he visto en esta y en algunas camisetas de otros países, como esta marca que lo implementaron ahora, es eso que repiten el logo muchas veces en la manga. Eso me parece horrible, horrible. Que esté una vez, vaya y pase, pero que esté tantas veces me parece que es lo único que estropea la camiseta. Y si la tengo que poner una categoría es en decente, ¿o no? Para mí es comprable, yo la compraría esta camiseta. Bueno. Comprable para mí. Mi opinión, error 404. ¿Por qué? Porque para valorar una camiseta hay que tener en cuenta el patrocinador. Y el patrocinador es el más feo que vi en mi vida. Es horripilante, Queen Casino. Sin duda alguna,
Podría haber sido una gran camiseta, la verdad, tenía potencial. Yo tal vez hubiera puesto las letras del escudo un poquito más grande porque dejarlo el tamaño de Macron. Y también un poquito el logo de Macron, agrandarlo un cacho más porque me sobra espacio. Pero el patrocinador y el aire que me deja entre el escudo histórico y el patrocinador me parece horripilante. Queen Casino no se adaptó para nada. El logo de Queen Casino es horrible, la tipografía es horrible, todo está bastante bien. Todo está mal. O sea, los colores no son del club. No, pero es cierto dentro de la camiseta que vos comprás, entra el patrocinador. Entonces, ese patrocinador es horripilante. Sí, es influyente, pero no desentona con los colores del club. Eso sí, pero es cierto que la experiencia. Estaba viendo que la del año pasado, que era Eden Mills, Eden Mill, era un poquito más lindo, sí. Pero no, a mí no me cambia mucho. Por ejemplo, yo pienso en la camiseta de la que había yo hablado hace 2 temporadas. Me encantaba, me parecía sobria. No la puse más arriba porque creo que se podía dar un giro de tuerca. Pero esta me parece sobria también en ese sentido. Pero el Queen Casino, el patrocinador me estropea toda la experiencia. Así que yo la pongo en error 404. Así que queda en el medio. Entonces va a quedar todo en el medio. El año pasado igual estuvimos muy de acuerdo en todas las camisetas. Este año se ve que no. No, el Queen Casino me parece que arruina todo. Pero la publicidad es importante. No, pero es importante porque vos comprás ese producto con esa publicidad. No es que te la venden sin la publicidad. Entonces. Pero vos te molesta porque es un casino, porque es. No, me molesta porque es horrible. Elegí otra tipografía, hermano. Hay muchísimos peores. No es tan mal. Pero mirá, por ejemplo, con un DAF Abet, yo creo que hubiera quedado hermosa esta camiseta. Pero bueno, pasamos a la. Bueno, queda en decente entonces esta camiseta. Y pasamos a la siguiente. Que te puedo decir, yo la verdad no sé qué conclusión sacar de esta todavía. No sé. Pero pasamos a la que es la principal del Hibernian. Pasamos a la principal de Hibernian. No sé qué opinar de esta, sinceramente. A ver, esto que hicieron me parece que, no por mucho, pero me parece un poquito mejor la temporada pasada, que era un mapa. Sí, el mapa de Edimburgo, que era espantoso. Pero tampoco está bien tirado. O sea, no es tan difícil hacer una camiseta linda del Hibernian. Joma, otra vez, Joma. Te voy a ir a buscar, Joma. A ver, lo que no me gusta, ¿sabes qué me gustaba mucho? Me gustaba la camiseta de Macron de Hibernian de hace 2 temporadas, que era completo y los brazos estaban por separado. Pero esto que sean los brazos completos blancos y que tenga como un recuadro acá, no me gusta nada. De la 2021, la del año de la pandemia fue. Exacto. Era Macron, después cambia a Joma, y Joma ya en 2 temporadas, las 2 temporadas una peor que la otra. O en todo caso, bueno, esta, si querés, mínimamente puede ser un poco mejor, pero mucho blanco, necesario tanto blanco. Yo la pongo en error 404, sin duda. También creo que, no sé si. Bueno, también es un homenaje. Esa estructura no es del. El estadio. Del estadio. Se pueden homenajar otras cosas. También ¿Qué homenajea del estadio? Unas vigas. Sí, o sea, pueden homenajear un montón de otras cosas. Pero eso no me gusta para nada. Creo que con un degradado. El degradado que tiene, si le sacas todo ese dibujo, queda muchísimo mejor. Pero bueno, no me gusta para nada. La de la temporada pasada me parece mejor. Para mí es un 404. No me acuerdo si tenía menos blanco la de la temporada pasada porque no tenían el mismo diseño, me parece. No, tenían menos blanco. Tenían menos blanco la temporada pasada. Para mí es o Basofia o Horror 404. Si querés somos buenos y lo ponemos en 404. No. Vamos a ser malo con esta. Basofia, sin duda alguna. Horripilante. No hay nada bien acá. Mira, ahí estoy mirando, la del año pasado era cortado el blanco, no era una continuidad al cuello. Claro, blanco, y quedaba mejor. O sea que era mejor la de la temporada pasada, me parece. Esta lo siento, Gonza Romero, pero es horrible, es horripilante. Así cuidado para el video de miembro con la suplente. Uy, tengo miedo. Porque una fantasía hicieron. Después lo vamos a analizar. Pasamos del lado de un lado de Edimburgo a otro lado de Edimburgo. Que acá hay contrastes, Acá hay contrastes, es impresionante. Me pongo de pie. ¿Nos ponemos de pie? No, se me va a ver el miembro. No, mejor no, pero vamos a darle el debido respeto, como es la camiseta del Heart of Midlothian. Una cosa, hay consonancia entre el fútbol que muestran los equipos de Edimburgo y sus camisetas. Es como que hay una línea.
argumental que se mantiene, ¿no? La de la temporada pasada igual, al menos yo no me acuerdo qué decir, qué habrás dicho vos, pero recuerdo lo que había dicho yo y critiqué mucho que esas líneas blancas, a mí sí me gustó la temporada pasada. A mí no me había gustado, me parece que esta es una camiseta muy sobria y muy bonita, ¿no? Hay clubes y colores que no hace falta tanto para hacer una camiseta linda. Muchas veces las marcas, y acá lo voy a decir, lo que hacen es, mi interpretación es, una temporada dicen, vamos a hacer una mierda de camiseta, pero que sea bien fea, bien fea. Cosa de que después de la temporada siguiente hacen una más o menos decente y qué belleza, qué sé yo, qué hermosura. Porque no se entiende, sino hay veces que estropean camisetas y clubes sin ningún tipo de perdón. Pero bueno, basta de la crítica, vamos a analizar esta camiseta. Sí. El cuellito blanco muy lindo. Quizás faltaría, me hubiese gustado un bordecito blanco en la manga. A mí también me hubiera gustado. O si no, dorado como está el Umbro, ¿no? Claro, podría, en todo caso, ya que jugaron un poco ahí con el dorado, ponerlo en otro lado, más en la camiseta, y como para que tenga un poco más de sentido, pero bueno, acá la publicidad también es muy, muy linda, va en consonancia perfecta con la camiseta, así que para mí esta es una obra de arte. ¿Cómo es una obra de arte era? Obra maestra. Obra maestra. Bueno, para mí también sí que le falta a mí como que me falta una categoría en el medio entre obra maestra y comprable, ¿por qué? Porque si ya usaste el recurso de dorado, ponelo en otro lugar. Hubiera quedado hermoso igual, porque la combinación queda bien en el escudo y también hubiera quedado en combinación con ese color de la camiseta. Pero está muy bien, está muy bien. Es que no creo que haya mucha obra maestra. Por eso, va obra maestra, obviamente. Obra maestra. Va obra maestra, la camiseta del Hearts, muy buen trabajo de Umbro. Así que, sin duda, se merecen incluso un aplauso, así que... un aplauso. Qué grande el Hearts y qué grande Umbro. Así que pasamos a la siguiente, ¿sí? Sí, mientras ponemos la siguiente, trataremos el año que viene de tenerla presente acá, la camiseta más bonita que hemos elegido en este año. Pero bueno, va a ser complicado, pero se intentará. Me falta la del Hearts, ¿sí? Y en orden de grandeza es la que sigue, que me falta. Así que bueno. Vamos a la siguiente, que es la camiseta de los Killis, del Kilmarnock Hummel, que hace esta camiseta que ya me había gustado la temporada pasada, la camiseta que había hecho Hummel del Kilmarnock. Vuelve a hacer una camiseta, en mi opinión, muy bonita. Es de los pocos fabricantes de camisetas que cuando pone un detalle en los hombros, queda bien. No pone su marca, sino que pone un detalle original, que también es parte de la marca. El cuello me encanta, la forma del cuello me encanta, con esa mini línea blanca y las líneas finas blancas dando predominancia al azul, que incluso destacan un poco más al escudo. Me parece que todo cierra en esta camiseta. Así que yo la pongo Te veo muy enamorado. No, a mí me encanta. Me parece que después, si quieres, sacamos las conclusiones. Sí. La de la temporada pasada era la más bonita desde que Hummel viste a Kilmarnock. Creo que esta es la tercera temporada. O cuarta, pero no tengo la duda. Pero la del año del descenso las tengo acá, para también hacer un poco de recuerdo. Eran líneas verticales azules y blancas. Pero tenía dentro de la línea azul una liñita finita blanca en el medio. Que no me gusta, es como, viste, que ha hecho ahora el Brighton, algo así. Sí. Pero bueno, ahí sí quedó horrible. En esa no es algo que me gusta, pero no quedaba tan mal. Y la de la temporada fue más sobria porque es más o menos la misma camiseta, con un poco más de blanco en las mangas. Pero sacando esa liñita blanca en el medio de la franja azul. Entonces quedaba muy bonita la del año pasado. Esta tiene muchísimo más azul. Y a mí no me gusta en particular que las líneas verticales sean de diferentes tamaños, de diferente grosor. Entonces a mí eso me baja a punto. El cuello no me gusta nada. Nada me gusta. Me parece que demasiado grande el cuello. Si querés hacer un cuello grande, hacelo como camisa. Tal vez eso sí te lo tomo, de que es bastante grande el margen azul. Si lo hubieras reducido y dejado esa línea blanca. No me gusta a mí nunca el cruzado así como tiene, ¿no? Que tiene como un diseño medio cruzado. Nunca me gustó. Creo que el Liverpool tuvo hace poco, de hecho, una muy parecida, un cuello parecido. No me gusta a mí. Y Hummel, mirá que hace muy lindas camisetas. Por eso quizá espero un poco más de Hummel, porque es una marca que me gusta. Así que, mirá, no me parece fea, pero no la pondría más de... Para mí no es comprable. Para mí es decente, una camiseta decente.
Yo no la compraría esa camiseta, pero bueno. Yo la pondría también porque el patrocinador me gana. El patrocinador encaja demasiado bien. Encaja muy bien. Es muy bonito, eso es cierto también. Es muy bonito. Entonces, por ejemplo, la temporada pasada sí la compraría. Y esta no la compraría, pero tampoco me parece una camiseta fea. Entonces, para mí sería decente nada más. Pero yo la pondría en comprable, así que no sé qué podemos hacer. Ponemos en comprable. Bueno. Pero dejo ahí mi aclaración. No, sí, te compro que es bastante más linda. O sea, la temporada pasada en descenso sería obra maestra, sí, de mi opinión. Pero sí que baja un poquito, pero tampoco. Pero vamos en comprable, así que. No, porque es una linda marca. Sí. Es raro que haga malos diseños, entonces. Pero bueno, también hay gustos personales y a mí. Sí. El tema de que las líneas tengan un grosor distinto no me gusta en general. Es raro que me guste, entonces, por eso. Pero me gusta más algo clásico. A mí no me gusta que se jueguen tanto. Así que bueno. Vamos entonces a comprable. Vamos a comprable y vamos a la siguiente camiseta. Que acá yo creo que vamos a estar divididos. Bastante Que divididos. es la camiseta. La banda de música. Bueno, también. Divididos. Terrible esto. Vamos a la siguiente camiseta, como es la de nuestro querido, nuestro amado club, el club de todos, el club del pueblo, el Livingston. ¿Quién empieza? No me acuerdo ya perdí el orden. Yo había empezado, así que empezá vos. Mirá, acá voy a decir lo que no dije la del Aberdeen. A mí no me gustan en general las camisetas que tienen liñitas finitas dentro, porque aparte en general no están de más, porque no existe una. O que capaz díganme en comentarios, o vos Pablo, algún equipo que tenga históricamente el diseño de camiseta que sea de un color liso, pero con esas liñitas. Entonces que siempre. También, si buscamos la historia, porque no podían hacerlo de manera textil. No bueno, yo te digo lo que pasa. Después de las explicaciones, puede ser una Pero vuelta. Te gustaba en el Kilmarnock, pero ahora no. ¿Qué pasó? En el Kilmarnock te gustó. Espera, pues se cortó. Bueno, en la del Kilmarnock te gustó. ¿Hola? Hola. ¿Me escuchás? Está andando mal, creo. Hola. Yo te veo, tengo... no, yo te perdí completamente. No, yo te veo. Insisto que tengo... Esto va para miembros. Tengo un cumpleaños y tengo una rifa. Bueno, perfecto. Gente, entonces... Se ve bien todo ahí, yo te capto perfecto, bueno, perdón, corté porque yo no te escuchaba. O sea, hubo como 4 segundos que no escuché nada. Bueno, espera, vamos retomando. Yo estaba diciendo lo de las líneas, que no hay equipos que tengan tradicionalmente ese diseño. O sea, siempre está de más, siempre está agregado. Ha habido camiseta histórica, como por ejemplo la del Aberdeen, era en base a una camiseta histórica que sí usó esas líneas. Pero igual tampoco estéticamente me gusta. Entonces, bueno, ya partiendo de esa base no me gusta. Después no me gusta el tema de un amarillo más opaco. Es muy fácil hacer una camiseta linda con amarillo y negro y le pones un amarillo opaco. A mí los colores más tirando a pastel no me gustan, entonces ya eso me pierde punto también. Y después por último, para completar, no me gusta nada lo que hicieron con el cuello. O sea, eso que está cortado a la mitad del cuello, no, terminalo. Gastá un poquito más de tela y que llega hasta el fondo, hasta abajo del todo. Así que bueno, entonces son cosas que no me parece una camiseta, no me parece una basofia. Un error. Para mí es un error, pero... Entiendo que a la gente le pueda gustar o pueda hacer una camiseta decente, pero a mí no me gusta nada, ni de cerca me la compraría. Es cierto que la de la temporada pasada del Livingston era un espanto, ¿no? Era una camiseta amarilla con una línea negra que aparecía por acá por la axila y estaba... Era horrible. Sí, no sé por dónde salía una línea que no terminaba, ¿viste? No. Entonces es mejor la de la temporada del Livingston, es bastante mejor, pero la temporada pasada era muy mala. Entonces, no sé... Después lo ponemos donde se te canta vos igual, así que... es que vamos a tener que buscar un punto medio, tal vez en decente, pero porque yo la pongo en obra maestra. Me encanta. Amo. Me la compro. Si tuviera la plata, me la compro ya. Y la publicidad, acá no decís nada de la publicidad. No, la publicidad sí. Criticaste. No, la publicidad sí, pero como todo lo otro está... A mí me encanta. La publicidad sí la critico, siempre la critiqué. La temporada pasada la critiqué, la anterior también. Pues es horripilante. Pero todo lo demás para mí, en mi opinión, está bien. Me encanta. Lo que sí, tal vez en el cuello, estirarlo un poco más, pero también cerrarlo, que no sea abierto. Cerrarlo, que tenga un botoncito, algo. Eso sí. Claro, porque ahí te quedaste en la mitad. No es ni un cuello sin el doblez típico, así cerradito.
aunque sea en B, más en B que en redondel, pero tampoco mira, un cuello de camisa completo hasta abajo del todo. O sea, se quedaron un poco en el medio entre las dos. yo sí que el cuello me hubiera gustado que se termine y que tenga un botoncito, porque creo que ahí hubiera ganado puntos, pero de sobra. El amarillo, que den predominancia al amarillo, que no lo hicieron la temporada pasada, sino que la anterior sí que le dieron mucha predominancia al amarillo. Me gusta, porque es un color mucho más identificativo que vestir todo de negro. Encima, tus jugadores no se van a morir en verano si los vestías así de amarillo y no de negro. Entonces, lo que a pasa mí me es gusta. que también estoy un poco fastidiado porque Nike, cuando tenía Nike, que fue hace una vez temporada, Nike estaba haciendo una camiseta de mierda para Livingston. Vino Homa y empezó a hacer camiseta que tampoco, según mi perspectiva, no me gusta nada. Y teniendo colores tan lindos, entonces amarillo y negro, siempre una combinación muy bonita, ¿no? Se pueden A hacer ver, algo está más claro bonito. que, por ejemplo, si Hummel agarrara a Livingston, haría obras de arte, sin duda alguna. Pero Sí, creo que para fíjate. ser Homa, para pensar en que es Homa, en mi opinión, es una camiseta comprable. Comprable. Así Y, que... sí, para mí no es más que decente. Entonces, vamos a dejarla en decente para el punto medio. Vamos a la siguiente. Que esta... No sé. Supongo que es la primera que vamos a coincidir. No sabemos, ¿eh? Pero vamos a la Lo siguiente. descubrirá en el próximo capítulo. Vamos a la siguiente, que es la del Motherwell. Sí, el Motherwell es. No me acuerdo del año pasado, igual la poníamos bastante bien ubicada, pero Sí. no en obra maestra. No. Pero la de esta temporada es perfecta. Lo que pasa es que, claro, tiene lindos colores, pero digo, el Livingston también tiene lindos colores. Y no lo aprovechan, para mí, según mi opinión. No. Y acá sí siempre se aprovecha bien, aparte el color es lindo, una marca que generalmente trabaja muy bien y hace lindas camisetas como es Macron. Entonces veo muy poco que criticar acá. De hecho, hasta tiene algún detallito que a veces puede ser imperceptible, que es, fíjate que tiene como en el borde. Tiene un sombradito. Esos, bueno, Sí. pero tiene un sombrerito para lo rojo como para el amarillo. Sí. Si te fijas. Entonces, y fíjate que la publicidad tiene un bordecito negro para distinguir el blanco. Está todo como muy cuidado. Me gusta el cuellito. Podría haber sido un poquito más bajo, pero no, está bastante bien. Tiene esos bordecitos, esas líneas que tiene el cuello también son lindas, que también un poco van en consonancia con la manga. Así que la verdad que esto para mí es una obra maestra, sin duda. Una camiseta conmemorativa de la década de los 80, una de las décadas más exitosas del club, sin duda, del Motherwell. Tiene detallitos que no tenía esa camiseta. Me gusta, aunque esa camiseta de la otra era más sobria, pero esta me gusta también. Yo también la pongo en obra maestra, así que obra maestra para el Motherwell. Es que no hay más nada que agregar, está todo bien, no hay nada más. Así que... Es que yo no puedo, yo vengo a ser sincero acá. No puedo ponerme a criticar por criticar. Si a mí me parece una belleza, es una belleza. Es que el Motherwell normalmente no hace malas camisetas. Ah, bueno, y hablando de Livingston, si es que hablamos en algún momento de camiseta suplente, la suplente que tiene el Livingston es buenísima. Y ha tenido todas lindas camisetas, sí. Y todos con diferentes marcas. Recuerdo Puma hacía muy linda camiseta con Motherwell también. Ah, sí. Entonces siempre la marca que ha tenido, siempre ha hecho lindas camisetas porque también los colores son muy bonitos. Sí, y acá creo que entra el debate. La riña. ¿Viene la pelea? Viene la pelea. Rangers. Vamos con Fight. Rangers. Ranger. Ahí sí se nota diferenciar, ahí se ve claramente en la textura. Que es la misma de esta camiseta que yo tengo acá atrás, que tiene la misma textura. No sé si anteriormente algún hincha del Ranger que recuerde puede ponerlo en comentario, de si ya ha habido camisetas que tengan esa textura o este diseño saca ese diseño de textura de esa camiseta que es la de la 2000. Sí, hice un video, era 2008 o 2009 creo, o 2007 2008. Pero... no sé, si querés, yo destacaba solamente ese dato del tema de la textura. Así que si querés, hacé tu análisis y después hago el mío. Yo creo que acá hay diferencia. Yo a la del Rangers la considero una camiseta decente. Ni muy ni tan. Yo no me la compraría en lo personal, porque creo que puedo comprarme mismamente la del Motherwell, que sería bastante más linda para ver en un plató.
Los detalles en rojo son muy sutiles. Yo tal vez le hubiera dado una predominancia un poco mayor al rojo si ya lo estás poniendo. No ponerlo por la línea interna, sino por la línea externa del cuello. Poner un poco más de detallitos en rojo acá. El Castore, el logo de Castore, no me gusta nada, esa es la realidad. El 32 Red, el patrocinador, hay mejores, está bien. El texturizado de ajedrez, yo creo que si se lo ahorraban y era una camiseta sobria, hubiera estado un poquito mejor, pero yo la dejo en decente. Yo disiento categóricamente. No, te tomo lo del rojo, creo que sí podría haber más rojo en la camiseta. Si hay más rojo me hubiera gustado. Porque aparte de un color totalmente ligado al Ranger, ¿no? Sí. Es uno de sus colores. Para mí está... No esta, la que yo tengo acá atrás, que es Umbro igual, que un logo más lindo. Igual era el logo anterior de Umbro, que no decía Umbro abajo y aparte era un poco más estilizado, más largo. Sí. No sé si se va... Bueno, no voy a tocar nada, pues se ve toda la mierda. Pero... Esa camiseta que yo tengo acá, para mí es la más linda del Ranger de este siglo, al menos. Para mí, según mi opinión. Entonces, y yo tengo un amor particular con el tema de los cuadrilleos, la textura de cuadriculado. Porque para mí, por ejemplo, del Manchester United, la camiseta más linda que he visto yo y que quiero conseguir en algún momento es la del último año, que igual, justo del último año de Sir Alex Ferguson, que en el 2012-2013, y que tiene también una textura de cuadrillé, ¿no? Entonces, yo tengo algo con el cuadrillé que a mí me fascina. Me gusta mucho en particular. Entonces, para mí esta camiseta, al menos de los últimos 10, 12 años del Ranger, para mí es la más bonita que he visto. La del primero de Castor era muy bonita y tenía un poco más de rojo, quizás eso me compra, pero no tenía esta textura de cuadrillé. A mí la publicidad de 32 Red me parece bonita, el logo de Castor me parece bastante bonito, me parece a mí. Así como no sé vos dónde la habías puesto, pero... Yo la pongo decente. Si me venía arriba decía un poco más, pero es cierto que quizás... Puede estar un paso atrás que la del Motherwell y el Hearts, pero para mí es comprable esta camiseta. Yo esta camiseta me la compraría, así que porque me parece la más bonita del Ranger de los últimos 10 años. Entonces, punto medio entre comprable y decente. Y antes me ganaste vos, no me acuerdo de qué camiseta. La ponemos en comprable. No me acuerdo si fue la del Aberdeen, me ganaste, pero... No, es que para mí yo no la puedo poner en decente, porque a mí me parece, si te digo que es una de las camisetas más bonitas que he visto del Ranger en los últimos 10 años. Aunque creo que te digo, es muy, o la amás o la odias, tiene no, una cosa que... No, podés odiar esta camiseta, es imposible. Tenés que ser hincha del Celtic Celtic para odiar esta camiseta. No, yo soy hincha de San Johnston y no me gusta. No, pero no te digo por vos, pero digo en general tenés que... Solo un hincha del Celtic. Es que tiene detalles que o te gustan o no te odian, o no te gustan a mí. Bueno, es cierto que el cuadrillete... El cuadrillé... Es polémico el cuadrillé. Por ejemplo, yo lo detesto, por eso a mí no me entra el cuadrillé. Pero pasamos a una que esta sí es muy o la más o la odias. ¿Y dónde quedó entonces? Ay, no sé, yo te doy esa de comprable. Te doy esa de comprable. Queda incomprable. En esta te devolvémela. Bueno, acá la siguiente es o la más o la odias. No hay punto medio. A ver. Que es la del Ross County. Haber empezado. Es que es o la más o la odias. Y debo decir que no sé si es porque ya se la jugaron demasiado, pero creo que si lo hubieran sacado las líneas que están adentro de los bloques rojos, hubiera sido otra cosa. Puede ser. Si le hubieran sacado esas líneas azules que están un poco barroco, un poco rococó, que estás adornando demasiado. Si le sacan... De lejos no se ven igual. Claro, no se ve. Por eso de lejos a mí me encanta. De lejos me encanta porque se ve el rojo y el azul en bloque, algo así. Pero si lo ves de cerca y lo tenés acá presente, y se ven esas líneas azules, no me gusta. Pero tampoco creo que sea una basofia. No creo que sea una basofia. La publicidad es linda. La publicidad gana. Hace 2 años de las camisetas del Ross County estaban en obra maestra casi. Hace 2 años. La publicidad gana. Sí. No me parece fea la camiseta, pero sí que se adornaron de más en el rojo. Por eso yo la pongo... Tal vez un poco por la curiosidad, ya la compraría, pero yo la pongo en decente. Yo la pongo en decente. A mí me parece que... de lo que decía de recién, hace 2 años tenían Macron, o sea... La de Macron era muy bonita. Era muy bonita y pasaron a Homa, que no nos va a patrocinar, ya lo sabemos, pero...
La temporada pasada jugaban con las líneas, así Sí. blancas, como el Livingston, o un poco en esa línea, que también es Homa. Sí. Y no me gustó nada la del año pasado. Esta me gustó que jueguen más, que tenga más rojo. Me parece que queda muchísimo más bonito. Queda muy que lindo. haya una predominancia del rojo, que aparte es uno de los dos colores del club. Entonces me parece que eso es un punto a favor. Sí. Pero sí, estoy de acuerdo que si la ves de cerca no me gustan nada esas líneas. Pero de lejos es imperceptible. Sí, Es como sí. cuando el año pasado criticamos al San John que tenía como un Y no se diseño notaba. del escudo grande que de lejos no se veía, pero de cerca sí. Entonces, para mí. Y para mí no es decente. Para mí es un error 404. O sea, fallaron cosas acá. Aparte no hemos puesto a nadie en error 404, pero no igual no por eso, pero digo, me parece que iban bien encaminados, como el de ponerle más rojo, pero hubo fallas. Como me parece el tema de esas viñetas que se agregaron. Después ese diseño, viste, medio de las líneas descuadradas en grande, como cortado, viste, que algo así el diseño. No está mal, pero también tienes A mí no me un disgusta, poco. te diría. El tema es que No, la es cagaron raro. con lo que pusieron adentro del bloque rojo. Entonces, te la compro de error de 404. Te la compro. Y es como que iban bien y Sí, se sí. equivocan. Yo creo que si lo sacaran esas líneas, hubiera sido otra cosa, sin duda alguna. Pero pasamos si querés. Dale. Acá, no, te juro que no sé, no sé qué puedo esperar de vos. Así que, Y me lo dice muy seguido. San Mirren. Pasamos a la de San Mirren. También Homa. No, ¿Qué pasa? la del año pasado, es muy parecida. Me parece que no quisieron laburar mucho lo de Homa. Esta la aplicó el Brentford, y muchos la lagaron. ¿Vos le vas a lagar? Y ¿O no? tiene muy lindos colores el San Mirren, ¿no? También, digo, es difícil hacer una camiseta fea con estos colores. Sí. Entonces, me parece que es, como mucho es decente, pero porque no laburaron, no tiene nada nuevo, pero también me parece que es clásica, ¿no? Y a mí me gusta, no jugaron nada raro con las franjas, digamos, verticales. Claro, yo Está creo todo que muy... a Homa le tendríamos que destacar que no se la jugaron. Y no, yo acá se lo destaco porque es lo que critiqué en otras, que Homa, digo, hizo una de más. Acá no hizo una de más, pero quizás podría haber tenido alguna vuelta de tuerca más que poner detalles rojos en otra parte de la camiseta, ¿no? Con respecto al año pasado. El año pasado creo que estaba la pipa de Homa, estaba en rojo. Y ahora, bueno, es un poco distinto. En otras versiones estaba en amarillo, ¿viste? A mí me parece que es decente esta camiseta. A mí también. Me parece sobria, fu ni elegante. Te diría decente también. La publicidad no molesta. Tal vez ese pedacito de mancha que tiene al final de la publicidad, eso lo sacaría nomás. Sí. Pero creo que está bastante sobrio todo. Así que decente. Punto medio. Ni muy ni tan. Así que. Sí. Así que decente. Decente, sin duda. Y pasamos a la última. Que es de. A ver, bueno, yo capaz sí. yo capaz me la compraría esta camiseta, pero no sería mi prioridad a la hora de comprar, por eso. Así que, por eso. Y como no sé, es un poco muy parecida a la de la temporada pasada y temporadas anteriores. Es como que es difícil halagar algo en donde no se jugaron demasiado, ¿no? Exacto, a veces te la jugás y sale bien y mal, ¿no? Es arriesgarse un poco. Pero bueno, valoro lo clásico, así que por eso va decente. Así que si querés vamos al que viene. A ver, viene la última, ¿no? Viene la siguiente, la última. Mirá, así, mirá, así. No me parece porque estoy viendo una camiseta del año pasado que no me gustó nada y acá tampoco. Bueno, arrancamos. St. Johnstone. Yo acá lo que estoy viendo es un Dundee United pero con azul y azul oscuro, Básicamente. No. Es el mismo texturado que le dieron. Exageradísimo. Es el mismo texturado. Es el mismo texturado. Pero mucho más sutil, mucho más delicado. Pero es que ese texturado de por sí ya no me gustó. Ya no me gustó ese texturado. Pero acá es que se nota menos, ese eso sí, de lejos no se nota, cuando ves el partido no se nota. Pero si la tengo de cerca digo, me hubiera gustado un color sobrio. O un degradado, que un degradado me gusta mucho más. Acá me hace falta lo que hubo la temporada pasada de detalles amarillos, que acá no hay ni un detalle amarillo. Que me gustó la temporada pasada eso que pusieron en el cuellito, en las mangas. Eso me había gustado mucho, acá no hay. La publicidad es decente, digámoslo así, pero es el texturado el que no me causa cosa. Aunque si la veo de lejos y la veo en el partido, no me disgusta, así que yo la pongo en decente, porque ni fu ni fa, literalmente, ni fu ni fa, decente.
Te lo compro, te lo compro. Igual me parece muy linda esta camiseta, muy bonita. Sí, para yo la compraría, pero es cierto que es una camiseta muy básica. Lo único que se la jugaron un poco fue con ese Es que texturado. yo Entonces creo por eso que... lo quiero Sí. valorar porque es donde ahí se ve que quisieron jugársela y hacer algo distinto. Es que, por ejemplo, si yo pienso en la temporada pasada y veo a las dos de lejos, me llama más la atención la de la temporada pasada con los detalles en amarillo. Sí, Esos pero no detalles en amarillo tiene. ganaban. Destacarle que le han sacado ese escudo grande. Bueno, ese Esa escudo mancha grande que tiene. sí, pero en los dos casos es lo mismo. Si lo veo de lejos no se Sí. nota. No sé, me Entonces, parece que. entonces yo digo, esta camiseta si la veo de lejos me recuerda a la temporada de la Copa, lo que está bien. Pero sí que se la podían haber jugado un poco más porque tiene lindos colores el St. Sí, Johnston. tiene lindos colores, tiene un lindo escudo. Sí, Tiene, aparte, bueno, Macron que también hace lindas camisetas. Pero bueno, lo ponemos en decente igual. lo No, ponemos en no me decente. parece. Esta camiseta no se la puede poner como un error. No Me es un parece que error. es muy sobrio y está bien jugado. Quizá podrían haber ido por eso que dice Yo creo Pablo, que algún podría detalle ir en por otro lado. amarillo, Sí. una textura distinta, quizá. Pero iban bien. O sea, Sí. no hay un error en la camiseta. Me No. parece. No hay un error, pero tampoco diría que me la compraría. Claro. Porque me compraría la de la temporada pasada con los detalles No, la de la amarillos. temporada pasada no, la de la anterior. La anterior, la de... Eh, Sí, que era todo sobre, era todo liso. Y ya Era está. Macron también, Y tenía pero detalles blancos en la era manga, detallecitos blancos. la de Entonces, de los la de la campeonatos, Copa. ¿no? La de la De Copa. las dos copas que ganaron. Así Exactamente. que Y bueno, con esa última camiseta cerramos esta... sí. No sé si vos anotaste. Sí, anoté, fui anotando, Bueno, hice los deberes. Me faltó San cuadro Johnston, que la final. pusimos en decente. Y después bueno, nos quedó de la denigrancia para arriba o al revés. De la denigrancia. ¿Te parece? Bueno, último fue la del Hibernian. Me parece totalmente justificado, totalmente bien. Que Homa se ponga a laburar y haga una camiseta decente. Que deje de hacer homenaje a la ciudad, a las vigas del estadio. Y se ponga a hacer diseño como la Eso gente. fue terrible. Ese creo que es el peor diseño porque encima ni siquiera es un texturado original. Es sacarle una foto al estadio en un ángulo raro y superponerlo. Sí, Es horrible. Sí. No, que vuelvan que contraten a Macron de vuelta, qué sé yo. Después nos quedó en error 404 el Ross County. Ross County me parece que sí, hay un error ahí. Me gustó que ponga más rojo, pero no le salió bien del todo. Así que bueno, no es bueno. Después, bueno, en decente está la mayoría. Sí. O sea, hay un promedio muchísimo mejor de camiseta con respecto a la temporada pasada. La temporada Eso pasada hubo una denigrancia absoluta en el fondo de la que tabla. La temporada pasada fue catastrófico todo el periodo. Vayan a ver el Camisetas. video, si no lo vieron y tienen ganas, pueden ir a ver y comparar de lo que dijimos la temporada pasada y esta. Así con en decente nos quedó la del Celtic, Sí. que para mí podría haber ido más abajo, pero bueno, ahí concordamos en esa posición. La del Dundee United, que para mí podría haber ido más arriba. Livingston, St. Mirren y St. Johnston, ahí quedaron esas 5, o sea, en la zona media quedaron casi la mayoría de los equipos, perdón, casi la mitad de los equipos. Sí. Y después en comprable nos quedó Aberdeen, Sí. Kilmarnock y Rangers. Ok. Y en obra maestra, totalmente justificado también, nos quedaron los de el Motherwell y los muchachos de Edimburgo, los Champs, ahí el Hearts. Que lo que no hicimos fue ordenar dentro de cada categoría. Es que creo que sabes quién gana. Es muchísimo, ¿no? Es que yo, si hacemos un ranking, creo que estamos el triple campeón de las camisetas. Sí. El Motherwell. Lleva 3 campeonatos seguidos el Motherwell de camisetas. El Motherwell para mí sería la más linda. Sí, sería que sea para poner de acuerdo entre la del Hearts y la del Motherwell, porque el Hearts se podría haber intentado hacer algo más, ¿no? Sí, si le da un girito más, era esa, pero Motherwell. Bueno. Muy bien Motherwell, no bien en el campo, pero muy bien en el diseño. Hey, van bien por ahora. Bueno, están mejorando. Pero más o menos. Triple campeonato para el Motherwell desde que nació el Expreso, así que muy bien. No, igual el año pasado no estuvieron en la categoría más alta. No, estuvieron en el segundo lugar. Doble solo, pero estuvo en segundo lugar y muy bien ubicado. Bueno, doble campeonato entonces para el Motherwell, igualmente, doble campeonato. Un año sí, un año no y un año sí. Muy bien. Así que bueno, gente, este fue el tier list de camisetas de la Scottish Premiership. Esperamos que les haya gustado, esperamos que hayan disfrutado, esperamos que ustedes nos comenten cómo ordenan ustedes en este tier list las camisetas. Así que bueno, esperamos que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Bueno, nos vemos en miembros, Vayan a hacerse miembros y van a ver el siguiente video. Así que bueno, nos vemos en uno próximo y chao.